Y vamos a continuar estudiando Romanos capítulo 11. Vamos a profundizar con la ayuda de Dios, versículos 23 y 24 de Romanos 11. Y vamos a dar lectura desde el versículo 11 hasta el 24 inclusive. Y dice así la palabra de Dios. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? ¿Sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios nos perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Amén. Señor, te damos gracias una vez más por poder estar aquí reunidos. Gracias por lo que pudimos cantar, por los himnos. Gracias, Señor, por haberlo podido hacer, Señor, como cuerpo, como iglesia. Gracias, Señor, también por poder participar de las ofrendas. Señor, sabemos que tú no necesitas de nuestro dinero, pero es una forma, Señor, de expresar, Señor, nuestra gratitud a ti y de, Señor, y a poner un granito de arena, Señor, en lo que es tu obra. Recordando siempre que es tu obra, es tu iglesia, Señor, y tú eres de quien la edifica. Señor, tú, en tus manos somos simplemente siervos, esclavos, Señor, y gracias por pertenecer a tu gran familia, la iglesia. Señor, pedimos en esta mañana que tú nos hables a través de tu palabra y que podamos seguir comprendiendo lo que tú nos enseñas aquí en esta carta a los Romanos capítulo 11. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya hemos estado estudiando en esta carta a los Romanos, capítulo 11 precisamente, unas semanas atrás, que Dios siempre tiene un propósito definido, que Dios toma una decisión definida. Hoy veremos que Dios siempre tiene una promesa definida. El Dios que revela la palabra de Dios, valga la redundancia, que revela las sagradas escrituras, la Biblia, es un Dios que preordena, predetermina todas las cosas. No hay circunstancia que ocurra en la vida del ser humano que Dios no haya preordenado, que Dios no haya predeterminado. El Dios de la Biblia no conoce, el Dios de la Biblia no transita el camino de la prueba y error.
que nosotros los seres humanos conocemos muy bien. Aún los más inteligentes, aún los científicos, prueba y error. El Dios de la Biblia, para Él no existe eso. Él todo preordena, Él todo ha predeterminado, pero absolutamente todas las cosas, todas las circunstancias del ser humano, Él las diseñó de esa forma, de esa manera. Es por esa razón que Él siempre puede cumplir sus promesas. Imagínate si Dios te promete algo y después ocurre algo a último momento. ¿Y qué pasó con la promesa de Dios? ¿Qué pasó con el propósito de Dios? Hemos visto domingos anteriores que Dios, como lo entenderíamos nosotros, no usa jamás un plan B. Jamás. Solamente lo que Él diseñó, y podemos decirle, usa siempre el plan A. Solo lo que Él determinó, lo que Él preordenó, lo que Él conoce desde la eternidad. Cosa que nosotros no podemos. Ese Dios que revela las Sagradas Escrituras, que revela la Biblia, el Dios vivo y verdadero, el Dios creador y sustentador de todas las cosas, el todopoderoso Dios, el eterno Dios, ese Dios conoce detalladamente y de forma completa todas las cosas que sucederán en la vida de todo ser humano. Las conoce detalladamente y completamente, antes, mucho antes, siglos, miles y millones de años antes de que las cosas ocurran, sucedan. Y si realmente vos conocés a ese Dios, el Dios de la Biblia que revela la Biblia, es realmente maravilloso ser un hijo de Él. Es algo extraordinario. Es algo que, obviamente, a nuestro escaso modo de entender, es un privilegio que no tenemos palabras para agradecer. La bendición, como dice la Escritura, la bendición tan grande, tan extraordinaria que tenemos, ser hijos de ese Dios, del Dios que revela la Biblia. No un Dios que yo me imaginé, no un Dios hecho a mi medida, el Dios que revela la Biblia. Acompáñenme por un momento a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Primera de Reyes 8, 27. Bueno, el versículo 26 dice: ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. ¿Quién está hablando? Salomón. Y el versículo 27 dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Los cielos, he aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y fíjense en Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículos 5 y 6. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Porque el Dios con mayúscula es grande. Nuestro Dios es grande sobre todos los dioses con minúscula. Versículo 6. Más, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Los cielos de los cielos no pueden contener a Dios.
al Dios que revela las Sagradas Escrituras. Y dice Dios, no lo digo yo. Ese es tu Dios, si sos un hijo de Él. Si naciste de nuevo espiritualmente, si sos una nueva criatura. Ese es tu Dios. Es un Dios que cumple su propósito, es un Dios que cumple su decisión que tomó de antemano. Es un Dios que cumple su promesa. Es un Dios que está al tanto de todo lo que te pasa. Tiene el pleno conocimiento. Es más, ya lo preordenó, así, con un propósito definido. Es el mismo Dios que nos dice en Lamentaciones 3:37, ¿quién será que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? O que dice en Isaías 55:11, mi palabra hará lo que yo quiero. Tremenda aseveración, tremenda declaración. Mi palabra hará lo que yo quiero. ¿Vos podés decir eso? Sí, como poder sí lo podés decir, pero no podés hacer lo que tu palabra determina, lo que tu palabra quiere. Dice, lo expresa. Dios sí. Mi palabra hará lo que yo quiero, dice. Y como ya hemos leído también el Salmo 33, el versículo 6 y 9, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y versículo 9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. El creador y sustentador de todas las cosas. Por su palabra, por el poder de su palabra. Mi palabra hará lo que yo quiero decir. ¿Quién puede decir que algo sucedió que el Señor no ordenó, que el Señor no mandó? Absolutamente nadie. Ese es el Dios que revela la Biblia. Si sos verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, ese es tu Padre Celestial. Ese realmente es tu Dios. Y habiendo dicho esto, estudiaremos, profundizaremos estos dos versículos, 23 y 24 de Romanos 11, bajo este título, Dios siempre tiene una promesa definida. Versículo 23 dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pablo dice que Israel un día verá a Jesús como su Mesías. Se arrepentirá de su incredulidad y lamentará haberle rechazado. Por medio de Zacarías, Dios declaró lo siguiente. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y mirarán a mí. Dice que derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. Derramaré espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. ¿A quién traspasaron? Jesús, el Mesías prometido. Un día se arrepentirán de su incredulidad, el pueblo de Israel. Un día se lamentará por haber rechazado al Mesías. El apóstol Pablo añade que esto es posible gracias a ¿qué? Al poder de Dios. Al poder de Dios. El poder de Dios hace posible que ellos puedan ser injertados. Acá Pablo dice, y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar.
Poderoso es Dios. ¿Qué decíamos anteriormente? Él es el Todopoderoso. Él es el Dios que sabe todas las cosas de antemano, mucho antes que suceda. Dios hace posible. Dios hace posible, como ya hemos estudiado en capítulos anteriores de esta misma carta. Él es quien dijo, Él es quien determinó tener misericordia, de salvar a quien Él quiere. Es una decisión de Él y lo lleva a cabo a Él, no vos, no los seres humanos, no aportando algo a nosotros. Nada bueno para aportar, nada suficiente para aportar, absolutamente nada. No solamente no tenemos algo, sino no lo merecemos, no lo merecemos. Somos merecedores de solo una cosa, toda la raza humana. Por ser descendientes de Adán y haber sido puesto en nuestra cuenta el pecado de Adán, merecemos solo una cosa, y esa sola cosa es castigo eterno, el infierno eterno, donde el fuego nunca será apagado y donde el gusano nunca morirá. Somos solamente merecedores de eso. ¿Cómo podemos, como dice Pablo, cómo podemos atribuir injusticia a Dios por querer salvar o por salvar a algunos y a otros? No. ¿Quiénes somos nosotros para afirmar eso, para decir eso, para responder de esa forma? Como Pablo bien lo dice, y ya lo hemos estudiado, ni se te ocurra, ni lo pienses, ni lo consideres. No existe injusticia alguna en Dios. Dios es infinitamente justo, infinitamente santo, infinitamente amor. Todo junto. Él es Dios. Él es el Dios. Y acá el apóstol Pablo quiere dejar bien en claro que es producto de que Dios es poderoso. Dios es suficiente para poder volver a injertar las ramas que son los judíos, del pueblo de Israel, del pueblo mismo escogido por Dios. Y eso ocurre porque solamente Dios es poderoso, es todopoderoso. En el versículo 24 dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? ¿Cuánto más estos? ¿Se acuerdan que versículos anteriores que lo leímos hoy, al final del versículo 12, dice, versículo 12 de comienzo para entender el contexto, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Y aquí dice, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales? Dios es poderoso para hacerlo, para injertarlos nuevamente. En aquel tiempo, en aquel día, los hijos de Israel, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Los descendientes naturales de Abraham se convertirán también en sus descendientes espirituales. Una vez más, el pueblo escogido de Dios que recibe la plenitud de la bendición divina. Y podemos pensar, ¿y por qué ellos sí y por qué otros no? ¿Ellos eran acaso mejores? Bueno, por si ellos tenían alguna duda, yo les dejo escrito en Deuteronomio capítulo 7, del 6 al 11, lo siguiente. Deuteronomio 7, 6 al 11. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Escuchen bien. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y continúa diciendo, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Si ellos se creían por algún momento que había algo superior, algo mejor en cada uno de ellos, individualmente o como pueblo, por esa razón que Dios lo había escogido para que fuera su pueblo especial, Dios acá le dice nada, absolutamente nada que ver, todo lo contrario. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Y qué dice la Escritura de cómo es nuestra condición delante de Dios? Como gentiles, no obviamente que estamos hablando como judíos. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuál es nuestra condición? En esta misma carta, capítulo 3, versículo 9 en adelante, dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado, judíos y gentiles. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la realidad de nuestra condición delante de Dios. No somos buenos para nada, todo lo contrario. Viles pecadores, aborrecedores de Dios, enemigos de Dios. Por nuestro pecado, no por otra cosa, por nuestro pecado. Esa es nuestra condición. ¿De qué nos podemos jactar, como hemos dicho, vez tras vez? De nada. ¿De qué se podía jactar el pueblo de Israel? De nada. Dios le asegura que ellos eran los más insignificantes de todo el pueblo. Y Dios, porque la decisión es de Dios, como decía anteriormente. Dios quiso tener misericordia de vos. Amén, gracias a Dios. Alabado sea Dios. Quiso tener de mí misericordia, infinitamente agradecido y alabándole a Él y adorándole por siempre. Porque yo no tuve nada bueno, no merecía y nada bueno, en absoluto, incapacitado totalmente de salvarme a mí mismo, merecedor solo de una cosa, el castigo eterno. Pero Dios quiso amarme, Dios quiso extender su misericordia. Ante los ojos de Dios hallé la gracia, extendió su gracia. Como veíamos la semana pasada, me otorgó la fe verdadera. Dios es quien pagó el gran precio en la cruz del Calvario. Todo lo hizo Dios, toda la obra es de Dios. ¿Qué tengo de qué jactarme? En absoluto, de nada. Y esta es mi condición. Y también podríamos leer lo que dice en capítulo 1, pero ya lo conocemos bien también. Lo que éramos, cómo es nuestro corazón. Y si vamos al libro de Efesios, también lo mismo. Vemos, capítulo 2, que dice claramente cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, nos da como una radiografía de cuál es nuestro corazón, eso es lo real delante de Dios, no a los ojos nuestros, pero delante de los ojos de Dios, del conocimiento de Dios, esto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, y se incluye Pablo. Pablo no era mejor que nosotros. Pablo no era mejor que ningún otro judío.
los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero acá está la gran diferencia. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, nuevamente se incluye Pablo, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Algo que tampoco nosotros podemos generar. La fe es un regalo, es un don de Dios. Gracias a Dios. Porque si el pueblo de Israel fue elegido por Dios, no era porque era mejor que los demás. No era porque sobresalía del resto. Sino porque Dios quiso amar a ellos. De una forma, tener un trato especial con ellos. Lo mismo nosotros, ninguno de nosotros sobresalía en algo para que Dios tuviera misericordia de nosotros, todo lo contrario. Si hay algo que puedo decir que sobresalía de mí, es nada más que pecado. Por lo que dice la Biblia, lo creo de todo corazón. Esa es la real condición, mi condición de ser humano. Pecador absoluto, muerto, como dice la Escritura. Muerto en delitos de pecado, solamente Él pudo darme vida. Solo Él te dio vida. Solamente Él. Y Pablo aquí, al terminar este párrafo, que nosotros lo tenemos dividido en párrafos, como ya sabemos y hemos dicho anteriormente, en aquel momento era todo junto, pero podemos entender de que él, en toda la argumentación que está haciendo, por un lado, le asegura a los judíos que un día Dios cumplirá su palabra, cumplirá su promesa. Y en su promesa estábamos nosotros, los gentiles. Y tenemos la promesa, la palabra, el propósito de Dios, la decisión de Dios que ha sido definida y de la cual podemos alegrarnos y gozarnos en el Señor, pero como dice una y otra vez, no jactarnos, no alimentar nuestra soberbia, no envanecernos, no vanagloriarnos, sino temer a Dios y estar infinitamente agradecido. Como dice acá el versículo que leíamos la semana pasada, no te ensoberbezcas, sino teme. Gracias a Dios que quiso tener misericordia de nosotros, los gentiles. Imagínate si Dios hubiese solamente elegido al pueblo judío y nadie más. Tremendo. Y podemos volver a lo que Pablo dice acá. ¿Podríamos atribuir injusticia en Dios? No, en absoluto. Claro que no. Pero gracias a Dios que Él predeterminó, preordenó que nosotros fuéramos sus hijos también. Por su gracia y misericordia. Amén. Y eso después de que Pablo certifica esto una y otra vez y de forma tan evidente y tan reiterativa, podemos decir, para confirmar esto, para que formar una convicción en ellos, en estos lectores originales, también debemos formar nuestra convicción hoy, a raíz de la palabra de Dios, en base a la palabra de Dios, a lo que Él dice. Y es precisamente eso quiere enseñarle a sus lectores judíos y también a los gentiles, lectores originales, a los cuales Pablo escribe esta carta. Y quiero que se fijen en lo que dice respecto a las promesas, lo que dice 2 Corintios 1:20. 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios, se me venía la canción, el himno. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. Y en Él, amén. Amén. Y eso es palabra de Dios. Y Dios dice que cumple su promesa. Son sí, amén. En Él, siempre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple. No por otra cosa. ¿Qué decíamos hace un momento? Mi palabra hará lo que yo quiero.
Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, la tierra, todo lo que hay. Como hemos visto en Génesis capítulo 1, cómo se ordenaron todas las cosas, cómo se crearon todas las cosas. Por el poder de la palabra de Dios, no por otra cosa. Y esto a nosotros, hoy aquí, nos debe realmente animar a confiar en Dios, a pesar de cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todas las circunstancias. Eso también ya lo hemos estudiado, después podemos leerlo. Veamos algunas de esas promesas que en Dios son, en Él sí y amén. Vayamos al libro de Isaías. Capítulo 40. Versículo 8. Dice: sécase la hierba, marchítase la flor, pero, o más, sin tilde, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Quién nos certifica nuevamente la palabra de Dios? Su palabra permanece para siempre. La hierba un día se seca, se marchita la flor, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios no. En capítulo 41 de Isaías también, versículo 10, dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En 40:31, que no me salté, no leí, 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él es nuestro Dios, Él es digno de nuestra confianza, en Él podemos confiar siempre. Si vemos en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, encontramos que dice la Escritura: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. Y tenemos eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, que conocemos muy bien, fíjense que dice Mateo 28:20. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros la mayor cantidad de los días. Algunos días. No muchos días. Todos los días. Hasta el fin del mundo. ¿Y quién está diciendo eso? Nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Dios verdadero, el Todopoderoso, morando a nosotros en la segunda persona, en la tercera persona de la Trinidad. También ahí en Mateo capítulo 6, pasaje que también conocemos, en versículo 31, Mateo 6, 31 al 34, dice la Escritura: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué cosa puede ser tan terrible que a Dios le sorprenda? Que lo tome de sorpresa. Algo que a vos te pase, que a mí me pase. Que Dios dice: como decimos nosotros, que se agarre la cabeza y diga: mirá lo que le pasó. Mirá lo que le toca vivir ahora en este momento. Me olvidé de proveerle para este día. ¿Y ahora qué hago? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas las cosas. Y dice versículo 33, mas buscad primeramente al reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana.
porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No os afanéis por las cosas que se afanan los que no conocen a Dios, al Dios verdadero, a los que no son sus hijos. Eso es algo natural, que ellos se afanen por la comida, por el vestido, por las cosas temporales. Si querés, digamos, dicho en otras palabras, si querés afanarte por algo, si querés preocuparte verdaderamente por algo, preocupate en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas que el mundo se preocupa y se afana y no duerme y etcétera, etcétera, Dios te las va a añadir. Todas estas cosas antes mencionadas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, pues el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Es palabra de Dios? ¿Se cumplirá? Claro que sí. ¿Qué porcentaje? ¿Un alto porcentaje? El 100%. Por la razón misma que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y decimos esto, y eso es lo que quería transmitir el apóstol Pablo, certificando en estos versículos y en todo el capítulo que estamos estudiando de la carta a los Romanos. Dios es fiel a su palabra. Dios cumple su palabra. Dios cumple su promesa. Como leíamos en 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Y en Él amén. En el Evangelio de según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Claro que sí, sabemos, como hijos de Dios, que no es toda la vida nuestra vivir sobre el lecho de rosas, pétalos de rosas, no. En el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué dice Jesús? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios ha vencido al mundo. Dios venció el pecado en la cruz. Y Dios nos ha hecho parte de su gran reino, de su gran familia. Somos parte del cuerpo, de su cuerpo, la iglesia. Y como vez tras vez, que todos lo sabemos de memoria, no queremos pecar, obviamente que no queremos pecar. No podemos ser indiferentes a nuestro pecado tampoco, es una realidad. A todos aquellos que por la gracia de Él, por su misericordia, somos sus hijos. ¿Y qué promete en 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso Dios promete. Eso no fue ocurrencia del apóstol Juan, escribir eso. Porque venía justo que quedaba el lindo ahí y lo puso, lo agregó. No. Es palabra de Dios. Y tenemos su garantía plena, absoluta. No necesitamos más. Y eso es lo que Pablo quiere comunicar a estos oyentes originales. Es palabra de Dios, es punto. Y la palabra de Dios se va a cumplir. Y entonces le dice, esto ocurre, ¿saben por qué? Porque poderoso es Dios. Porque poderoso es Dios. Su palabra es poderosa. Veíamos el Salmo, hace poco el Salmo 138. Donde dice, versículo 4, Salmo 138, 4, dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído, versículo 2, me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Tu nombre y la palabra de Dios, engrandecido sobremanera. La palabra de Dios, dice el apóstol Pedro también, que vive y permanece para siempre. Que vive y permanece para siempre. Y es palabra de Dios. Y eso justamente se cumple aquí, lo que Pablo escribe, y se va a cumplir con la misma autoridad, con la misma seguridad, por la razón misma que es la palabra de Dios. Y eso le trata de comunicar. Y eso es lo que el principio que podemos sacar para nosotros, como hemos leído distintas citas.
Apocalipsis 11, del 1 al 4, se considera uno de los pasajes más interesantes que incluye la promesa de la restauración futura de Israel. Y vamos a leerlo. Apocalipsis 11, del 1 al 4. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque has entregado a los gentiles. Porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Uno de los pasajes más interesantes, que incluye justamente la promesa de la restauración futura de Israel. Y para nosotros, en cuanto a promesa de Dios, quiero que se fijen lo que ya hemos estudiado anteriormente, pero es lo que Dios justamente prometió para nosotros hoy y siempre. Ya por eso quise que viéramos juntos lo que Pablo escribió precisamente para aquellos lectores originales, ya sean judíos como gentiles, y quiero que meditemos, más allá de los pasajes que hemos dado lectura, en esta misma carta, Romanos 8, 28 en adelante. Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan al bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vez tras vez oramos para que su palabra, su Espíritu Santo nos ilumine con su palabra y podamos entender. ¿Cuántas veces leemos y hemos estudiado ya detalladamente, profundamente este versículo? Pero cuántas veces, aún sabiéndolo, entendiéndolo, habiéndolo estudiado, meditado y creyéndolo muchas veces, no siempre cuando tenemos que atravesar una circunstancia inesperada, no planeada, que nos toma de sorpresa, ¿qué pasa con esta promesa de parte de Dios? No siempre estamos tan firmes, no siempre estamos tan convencidos. Y la idea es que podamos estar convencidos y esa convicción lleva acompañada la confianza. Porque no es mi palabra, no es la palabra de un gran predicador, es la palabra de Dios, es la palabra del Todopoderoso, es la palabra que Pablo le dice a los judíos y a los gentiles de aquel momento: esto se va a cumplir, no se ha llevado a cabo todavía, pero se va a cumplir por esta razón. ¿Y cuál es la razón? Que poderoso es Dios. Todopoderoso es este Dios que conocemos, este Dios que se ha revelado, este Dios que nos ha dejado las Sagradas Escrituras. Del mismo modo, de la misma forma, nosotros debemos de estar convencidos. Si estamos convencidos, debemos de estar confiados. Porque a Dios no le sorprende nada, nada en absoluto de lo que te pasa a vos y lo que me pasa a mí, en nada. Y dice Dios que aún esas circunstancias, aún más adversas, o menos deseadas por nosotros, Él la encamina para nuestro verdadero bien. Dice, todas esas cosas que no sucedan en esta vida nos van a ayudar al bien según Dios, al bien verdadero. Todo aquello que somos sus hijos, que por la gracia somos sus hijos, por su misericordia somos sus hijos, por su amor infinito somos sus hijos, todas, absolutamente todas las cosas, sin excepción alguna, nos van a ayudar a bien. Pero recordad, es palabra de Dios, es promesa de Dios. Dios cumple su palabra. ¿Qué dice? ¿Qué asegura Isaías 55:11? ¿Qué dice? De forma resumida: mi palabra hará lo que yo quiero. Mi palabra hará lo que yo quiero. ¿Alguien puede contradecir eso? No, nadie. ¿Alguien puede hacer cambiar a Dios sus propósitos? No,
Hay cosas que son difíciles de entender para nosotros, sí, eso sí es verdad. Pero hay algo que podamos decir, no, pero a Dios se le complicó y a esta no le salió bien. No, mil veces no. Y versículo 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Como ya hemos estudiado, Dios ya te justificó, ya te declaró justo, y también te glorificó. Lo que pasa es que todavía no se ha cumplido el tiempo en nuestra línea de tiempo. No ha llegado el momento, no ha llegado la hora. Pero la obra de Dios ya ha sido completada. Ha sido completa en la persona de Cristo. Y dice Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios, el Todopoderoso, es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué leemos en Mateo 6? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si Él no nos mezquinó, si Él no nos privió de su único Hijo, propio Hijo, unigénito Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él viste de una forma única la hierba del campo. Él se ocupa que las aves del cielo tengan su alimento. Y por las aves del cielo y por la hierba del campo, ¿murió su unigénito Hijo? No. ¿Por quién murió? Por nosotros. Y dice acá, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él cuida de las aves, de la hierba del campo. ¿Nosotros no valemos más que ellos? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Antes había dicho en versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y ahora dice, por lo cual estoy seguro que no hay cosa creada que nos podrá, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién dice eso? Pablo, inspirado, controlado por el Espíritu Santo de Dios. O sea, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple. Se cumple. Cumple el propósito por el cual Él la da. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudará bien. No hay nada, no hay nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Y como ya hemos estudiado y como leíamos hoy en un momento, no porque fuéramos mejores que otros. Y para ir terminando quería leer Tito capítulo 3, ya que hoy leímos Efesios 2, Tito 3. En adelante dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados,
esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Pablo nuevamente, como dije antes, se incluye aquí, dentro de este grupo, y donde estamos vos y yo también. Y no dice nada de cosas lindas, ¿no? En absoluto. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, versículo 4, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué ocurrió? Nos salvó. ¿Por algo bueno? No, si no teníamos nada bueno. Todo malo, todo pecado, muerto en delito y pecado, como leíamos hoy en Efesios 2. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. No depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Nuestra condición y lo que por su gracia y misericordia somos hoy. ¿Y qué hacemos con las cosas que, como decía hoy, con las aflicciones del tiempo presente? O de lo que puede venir mañana, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. No lo sé. ¿Qué hacemos con eso? Gracias a Dios que podemos seguir confiando en Él, absolutamente, totalmente. En Él se puede confiar siempre. En Él se puede confiar siempre. Su palabra no pasa. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Hoy mencionaba el apóstol Pedro que dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y después en versículo 5 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Y nuevamente, lo que hoy leíamos en Isaías, dice: toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae. Pero la palabra de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Permanece para siempre. Y anteriormente dice: por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y el escritor de Hebreos nos dice en capítulo 4, versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios lo sabe todo. A Dios no le podemos cubrir nada. No le podemos esconder nada. No hay nada que no sepa. Aún nuestras intenciones más profundas en nuestro corazón, Él las conoce todas. Dice el Salmo 139. Versículo 1 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es,
No lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios preordena todas las cosas. Dios decide todas las cosas de forma anticipada. Dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Mi embrión vio en tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Por qué puede afirmar esto el salmista? Porque la palabra de Dios se cumple. Porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Porque las promesas de Dios se cumplen. Porque las promesas de Dios, son en Él, sí, y en Él, amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos podido aprender. Gracias por el poder que tiene tu palabra. Gracias porque también, como hemos leído en esta mañana, por el poder de tu palabra hemos sido renacidos. Gracias, Señor, porque a pesar de lo que éramos, Señor, de nuestra condición depravada, malvada, Señor, rebelde, Señor, enemigos tuyos, aborrecedores de ti, Señor, como hoy leíamos en Romanos 3, Señor, no había justo ni aún uno en absoluto, solamente el justo, el único justo, nuestro Señor Jesucristo. Después todos los seres humanos iguales, Señor, la misma condición delante de ti. Y tú quisiste tener misericordia de nosotros. Y Señor, y es por lo que oramos y es por lo que queremos vivir, Señor, cada día presentando el Evangelio, Señor, para que aquellas personas que aún todavía no te conocen, no son tus hijos, tú no los has justificado, Señor, no los has declarado justos, no los has salvado, no les has dado la nueva naturaleza, Señor, no los has convertido en nuevas criaturas, puedan ser salvos, puedan conocer la verdad. Señor, es el deseo de nuestro corazón, el deseo más profundo. Señor, y tú dices en tu palabra que usarás el mensaje, la locura de la predicación del mensaje del Evangelio, Señor, para salvarlos. Así como nos salvaste un día a nosotros. Pero también nos pide que oremos a ti, Señor, que intercedamos a ti, Señor, por esas personas. Y Señor, pedimos por cada hermano o cada persona que está aquí, Señor, en esta mañana, Señor, para que nosotros los que somos hijos tuyos, Señor, podamos tener esa plena seguridad en medio de las circunstancias adversas o difíciles de atravesar. Señor, pedimos también por las personas que aún no son tus hijos o hijas, Señor, para que también tú les salves prontamente. Pedimos, Señor, que podamos estar aguardando tu venida, que no sabemos cuándo va a ser. Tampoco sabemos cuándo va a ser el último día de nuestra vida física. Por eso queremos estar preparados y disfrutando, Señor, esta salvación tan grande que tú, Señor, nos regalaste inmerecidamente. Te damos gracias una vez más por tu palabra. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.